Estimados participantes, muy buenas noches. Comenzaremos la clase de hoy en la cual vamos a ver un poquito más de activos fijos. El día miércoles se ha visto que los activos fijos puede ser un campo en el cual ustedes pueden realizar una especialidad, ¿no? Se hace de evaluados técnicos cada 4 años en las empresas públicas y podemos tal vez em, especializarnos en esto, ¿no? Es de evaluados técnicos. Bueno, hay una persona encargada de activos fijos. Ustedes saben que los activos fijos tienen que registrarse el código, la descripción lo más detallada posible, el costo actualizado, la UFB inicial, la UFB final. Esto es en base a la compra, cuándo se ha comprado el activo fijo, ¿no? Entonces, lo importante para los activos fijos es el registro, la fecha de registro del activo fijo. ¿Ya? Luego, otra cosa que tenemos que saber es la vida útil del activo fijo. Cada activo es diferente. Por esa razón, tenemos, ¿no? El método de línea recta para poderlo aplicar y se les ha proporcionado una plantilla en Excel, ¿no? Donde ya les decía que ya están con fórmulas en la primera fila. Tenemos que hacer 3 asientos de ajuste por activo fijo. Ya, entonces esa plantilla les va a ayudar de mucho. Pero hay otro tema en lo cual nosotros tenemos que estar enfocados. ¿Desde cuándo va a empezar la fecha de registro para la depreciación? Hay 3 fechas tentativas. La fecha de compra, por decir, es un 17 de marzo, ¿no? La fecha de utilización, digamos, es un 15 de abril, ¿no? Y el contador con estas 2 fechas que tiene, ¿desde qué fecha va a empezar la depreciación? Entonces, eso es importante, saber desde qué fecha vamos a ponerlo, ¿no? En nuestro registro, la fecha para la depreciación. Entonces, esto nos indica en el Decreto Supremo 24051 y para lo cual vamos a ver un video. En este video nos explica desde cuándo empezar la depreciación, cómo registrar, ¿no? Entonces, eso les voy a presentar ese video hasta que se vayan conectando. Es importante ese video para que lo analicemos con la ley. Que estás ahí, que nos estás mirando el canal. La bienvenida desde donde nos estés mirando. Bueno, espero que el canal ya esté saliendo en otros lados más, no solamente acá en Bolivia. Y bueno, el canal está acá siempre para ofrecer más conocimiento a todos y estamos tratando de mostrar, ¿no? A nivel sí, general del mundo, diría yo, que acá en Bolivia también hay buenos profesionales, ¿no? Y bien, esta tarde les voy a venir a explicar un tema bien interesante, es el tema de la depreciación de activos fijos. Y vamos a empezar a analizar este tema de la depreciación de activos fijos y les voy a proponer el siguiente caso. El caso es el siguiente, ¿no? Nosotros hacemos una compra de un activo fijo y tenemos que ver a partir de qué fecha vamos a empezar a depreciar. Entonces vamos a empezar a analizar este caso. Acá les he puesto una línea de tiempo de color azul, ¿no? Que va entre el 1 de julio hasta el 31 de agosto, ¿no? Aquí tenemos una mitad que sería el 1 de agosto. Entonces, la figura va por lo siguiente, ¿no? Entre el 1 de julio y el 1 de agosto se ha hecho una compra. Licenciada, disculpe, se escucha entrecortado. Ya. Mil disculpas, me sale un mensaje conexión inestable de internet, entonces por esa razón que mi internet está fallando. Ya, tal vez al final vamos a ver el video, dependiendo de si mejora la estabilidad del internet. Entonces, en este video nos muestra, ay, de nuevo me sale esa sí, conexión inestable, ya. En este video me muestra desde cuándo voy a empezar la depreciación. Son 3 fechas, la fecha de compra, la fecha de utilización del activo fijo. Entonces, en este decreto 24051 me dice que yo tengo que empezar desde la fecha de utilización. Pero acá en el ejemplo nosotros decíamos el 17 de abril se ha usado. Pero en el decreto me dice que tengo que empezar la depreciación desde el primer día del mes de la utilización. Entonces, desde el 1 de abril tendría que empezar
¿no? El registro de mi activo fijo se ha utilizado el 17 de abril, pero en el decreto me dice que desde el primer día de utilización tengo que registrar. Entonces, el 1 de abril sería en este ejemplo. Ya, eso nos indica el decreto supremo. Es importante que lo revisemos, pero al final sí es más el tiempo. Ya. Entonces, en esa parte hemos terminado un poco el tema de activos fijos. Ya, y también tengo un video más que tal vez al final lo voy a poner. Es el registro de activos intangibles. Ustedes saben que los intangibles son lo que no podemos tocar. Los intangibles se amortizan. Entonces, la amortización tiene que ser cada 5 años. Eso es en el caso de los intangibles. Ejemplos de los intangibles tenemos, a ver, aplicaciones informáticas, patentes, derechos de llave. Esos son los activos intangibles que se tienen que amortizar a cada 5 años. Entonces, eso, tengo un video más para esto del registro de los activos intangibles. Al parecer su señal anda mal. Sí, está mal. Tengo un aviso que dice conexión de internet inestable. Ya, pero se va a mejorar. Ya, por favor, entonces les pido su comprensión porque no sé qué está pasando. La conexión a veces es así, ¿no? Cuando lo mueven, ¿no? Pero no está lloviendo tampoco. Debe haber algún movimiento de mi señal. Ya, voy a avanzar entonces planilla de sueldos porque al final vamos a ver estos dos videos si es que alcanza el tiempo. Voy a comenzar con planilla de sueldos. El día de hoy vamos a terminar contabilidad intermedia y hoy mismo les voy a enviar el formulario que tiene 10 preguntas de parte teórica, ¿no? Entonces ya, voy a comenzar con la parte teórica de planilla de sueldos. Entonces voy a comenzar. Ya. Me dice elaboración de planilla de sueldos y salarios, ¿no? La planilla de sueldos es un documento que expone información periódica mensual en términos de unidades monetarias. Tenemos dos tipos de planillas. La planilla laboral. En esta es la planilla donde nosotros hacemos aportes a las AFPs. El 12,71% aportamos. Luego tenemos la planilla patronal, es la que los empleadores aportan por cada empleado. Este porcentaje es el 16,71%. Ya, entonces, y por último tenemos la planilla tributaria. La planilla tributaria solamente llenan los que tienen un sueldo, ¿no? Mayor a 4 salarios mínimos. En este caso estamos hablando el salario mínimo está a 2,250. 2,250. Multiplicamos por 4 salarios mínimos, tenemos más de 9,000. Todos los que ganan más de 9,000, entonces tienen que realizar la planilla tributaria. En eso está del impuesto al IRS-IVA. El sistema legal en Bolivia. Tenemos el artículo 46 y 48 de la Ley General del Trabajo, donde nos dice, ¿no? Las leyes, los decretos supremos, porque están vigentes, ¿no? También tenemos un incremento salarial. Queremos saber por qué hay un incremento salarial cuando la inflación sube, ¿no es cierto? Los que son los encargados de sacar esto de la inflación es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, el 2017 ha habido un incremento salarial del 2,7%, 2019 el 1,47%, 2020 no ha habido incremento salarial por esto de la pandemia, ¿no? Y todo eso lo que ha habido del COVID. El 2021 tampoco. El 2022 sí, ¿no? Estamos manejando del 2022 un incremento salarial de 2,250. Este es el salario mínimo nacional, 2,250 bolivianos. Ahora estamos esperando a este 1 de mayo. No se sabe si va a haber un incremento salarial. En algunos casos tendría que subir, ¿no es cierto?, el salario mínimo, ¿ya? Es que ha habido una inflación, dependiendo de la inflación, va a haber tal vez un incremento salarial pequeño.
Ahora, sabemos muy bien que cuando una empresa está legalmente establecida, esto también hemos avanzado un poco. Primeramente, nosotros tenemos que ir a impuestos. Si queremos abrir una empresa, ya sea unipersonal o jurídica, primeramente hay que ir a impuestos y ahí nos van a decir, vamos a ir a sacar el NID, ¿no es cierto? Para sacar el NID necesitamos, dependiendo, ¿no? Si es empresa unipersonal o jurídica. Pero hay cuatro tipos de regímenes: régimen general, régimen simplificado, régimen tributario, integrado y régimen agropecuario. Dependiendo de las actividades que uno realice en la empresa, nos van a clasificar en impuestos. Ese es el primer paso, ¿no? Tener nuestro NID, usuario y contraseña. Y también nos van a dar las obligaciones tributarias que tenemos. Luego nos vamos a ir al fondo de empresa, pero ya no es fondo de empresa, ¿no? Es la empresa CEPREC, la que está encargada de darnos la matrícula de comercio, ¿no? En la matrícula de comercio interviene cuando nosotros le vamos a poner un nombre a la empresa. También hay que hacer algunos pagos. Para empezar la empresa tenemos que llevar el balance inicial. Y al año, para poder hacer la actualización de la empresa, tenemos que utilizar, llevar todos los estados financieros. Luego al Ministerio de Trabajo tenemos que ir, ¿no? Primeramente personal, después hay que realizar esto del Ministerio de Trabajo, ya es virtual, es el ROE, ¿no? Registro Obligatorio de Empleadores. Perdón. Posteriormente hay que ir a las FPs, futuro y previsión todavía, porque recién vamos a cambiar a la gestora a partir de mayo, ¿no? Luego tenemos que ir a la Caja Nacional de Salud, acá se aporta el 10%, y también a la alcaldía de la ciudad, ¿no ven? Para sacar la licencia de funcionamiento, ¿no ven? De un determinado tipo de empresa. Son los 6 pasos más importantes que tenemos que cumplir si es que queremos realizar un emprendimiento nuevo, una empresa unipersonal, una empresa jurídica. Esa parte tenemos que irlos revisando. Ya. También la planilla de asistencia y el control del personal, ¿no? Hay biométrico, ¿no es cierto? Pero hay que realizar un trámite, ¿no? En el Banco Unión también. Luego es importante que conozcamos esto de los ingresos del bono de antigüedad. El bono de antigüedad solo tienen los que tienen un contrato, ¿no es cierto? Bueno, un contrato mm, en una determinada empresa, ¿no? Pero en algunas empresas no hay bonos de antigüedad. En las empresas públicas sí, ¿no? Cada 2 años hay que realizar el CAS, tal vez algunos saben, ¿no? El CAS, que es el años de servicio, ¿no? Entonces, de ahí viene esto del bono de antigüedad, pero algunos no lo realizan, por ejemplo, Magisterio, así la Policía, Caja Nacional de Salud, automáticamente ellos tienen su bono de antigüedad, ¿no? Para sacar el bono de antigüedad tenemos una fórmula que es: bono de antigüedad es igual al porcentaje por 3 veces el salario mínimo nacional. Y aquí hay una tabla donde se tiene que cumplir. Si la persona ha trabajado de 0 a 2 años, no tiene ningún porcentaje de bono de antigüedad. Pero si ha trabajado de 2 a 4 años, tiene el 5% de antigüedad. Si ha trabajado de 5 a 7 años, 11% de antigüedad. Si ha trabajado de 8 a 10 años, 18% de antigüedad. Y así sucesivamente se tiene que cumplir esto de los bonos de antigüedad. En las empresas públicas, por ejemplo, hay que hacer el CAS, ¿no? Para poder realizar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por decir, una persona ha trabajado 2 años, ¿no? Entonces, ha trabajado 2 años, tiene 5% de bono de antigüedad. Para saber cuánto es, ¿cómo tendríamos que usar? Realizar la fórmula, ¿no? Acá nos dice, esta persona trabaja 2 años. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? 3 veces el salario mínimo nacional. Está abreviado, ¿no? Salario mínimo nacional es 2.250. Multiplico por 3 y me sale este monto. Multiplico por el porcentaje, por el 5%, y quiere decir que esta persona va a recibir 337,50 centavos más de bono de antigüedad. 337 más, ¿no? Por haber trabajado 2 años, ¿no? Es su bono de antigüedad. Ese monto más le van a cancelar. Horas extras, dice, se pagan normalmente a los empleados que perciben salarios o por jornal.
mismos en empresas industriales, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Si tenemos un salario de 9.000 bolivianos, si estamos trabajando en una empresa industrial, lo dividimos entre 30, ¿no? Y cada día ganamos 300. Lo dividimos entre 8, cada hora ganamos 37.50, lo multiplicamos por 2 horas, son 65. Pero en una empresa industrial se gana el doble, entonces por 2 horas extras nos van a pagar 150. Solo en las empresas industriales. En las empresas normales no, ¿no? Pero de esta manera también podemos saber cuánto por hora se gana, ¿no? Por día también. Es importante este tipo de cálculo. Ahora es importante esto de los aportes laborales. Esta planilla es la que nosotros aportamos a las AFPs. 12.71 aportamos. Aquí están los aportes, ¿no? En esta planilla laboral solamente se cumplen los porcentajes. Acá el nombre del empleado, total ganado, digamos, gana 2.000. Calculo su AFP vejez 10%, AFP RC 1,71%, AFP ADM 0,50, AFP AS 0,50. Total, lo que aportamos es el 12.71% todavía a las AFPs futuro y previsión. Entonces, hay que realizar una planilla laboral, ¿no es cierto? Después, una persona que gana arriba de 13.000 bolivianos tiene que hacer un aporte solidario del 1%. Y toda persona que gane arriba de 25.000 bolivianos tiene que aportar el 5% más de su sueldo. Entonces, esto está en la ley también, ¿no? Beneficios sociales, indemnización. El trabajador tiene derecho a recibir un salario mensual por año trabajado, ¿no? Esto de la indemnización, siempre y cuando cumpla un periodo de prueba de 90 días, ¿no? 3 meses en algunas empresas hacen contratos, ¿no? De prueba para poder si es que rinde o no rinde. El aguinaldo es un salario extraordinario, se paga en diciembre, dice. 2 décimas de aguinaldo. Siempre nos van a pagar a todos los que han trabajado mayor a 3 meses, ¿no? Si una persona ha trabajado solo un mes, no tiene 2 décimas, ¿no? En el aguinaldo. Pero si ha trabajado por lo menos 3 meses, entonces van a dividir, ¿no? Entre 3 meses y ese monto van a prorratearlo, ¿no? Y la prima, tal vez han escuchado hablar de las primas. La prima es la distribución de las utilidades de la empresa con sus trabajadores, o sea, el 8.33% mensual en un año en un sueldo por año. La prima se da más que todo en algunas empresas industriales, cuando ha habido tal vez una utilidad mayor al 25%, entonces decide el empleador dar a sus empleados un porcentaje de la ganancia, ¿no? Y lo divide de forma equitativa. Hay también hay planillas de primas, ¿no? Y la vacación sabemos que es un derecho de todo trabajador. La planilla de vacaciones está en el artículo 44 de la Ley General del Trabajo. Los descansos anuales se exigen por la siguiente escala. Vacaciones también tienen, ¿no? En el sector público, por ejemplo. Si una persona ha trabajado de 1 a 5 años, tiene 15 días de vacación. Si ha trabajado de 6 a 10 años, tiene 20 días de vacación. Si ha trabajado más de 10 años, tiene 30 días de vacación. Y vamos a ver la otra planilla, la planilla patronal. Esto es lo que aportan los empleadores por cada empleado. El 16.71% se aporta, ¿no? Y ahí están los porcentajes. Entonces aquí está la planilla patronal, donde ponemos el nombre del empleado, el total ganado y empezamos con los porcentajes. Del total ganado sacamos Caja Nacional de Salud del 10%, AFP-RP 1,71%, Aporte Solidario 3%, Provivienda 2% y un total de 16.71% que aportamos, ¿no? A los aportes patronales. El aguinaldo es un derecho en virtud del cual se realiza un pago extraordinario de un sueldo al trabajador en el mes de diciembre para afrontar los gastos navideños en Bolivia, ¿no? Se estableció por el artículo 3 del Decreto Supremo 229 del 21 de diciembre. Ya. Entonces, el segundo aguinaldo va a haber siempre y cuando el PIB sea mayor que el 4.5%. ¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto. El PIB, los encargados de sacar el PIB anual son los del INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística.
Si sacan que el PIB es mayor que el 4,5%, entonces va a haber segundo aguinaldo, pero si es que es menor, entonces no hay, ¿no? No hay segundo aguinaldo. En Bolivia tenemos un decreto supremo número 21637, donde nos muestra que tenemos 4 tipos de subsidios. Tenemos el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad, subsidio de lactancia y subsidio de sepelio. ¿En qué consiste el subsidio prenatal? Consiste en la entrega a la mujer gestante, asegurada o beneficiaria de una asignación mensual en especie o en productos, equivalentes a un salario mínimo nacional. Comienza con el primer día del 5.º mes de embarazo y fenece el día del nacimiento del niño, ¿no? Entonces, el subsidio prenatal. Luego tenemos el subsidio de natalidad. Consiste en la entrega a la madre asegurada o beneficiaria de un pago en dinero equivalente a un salario mínimo nacional por el nacimiento de cada hijo. Luego tenemos el subsidio de lactancia. Consiste en la entrega a la madre asegurada o beneficiaria de una asignación mensual en especie o productos equivalente a un salario mínimo nacional por cada hijo durante los primeros 12 meses de vida. Entonces, el primer año le dan la lactancia en productos, ¿no es cierto? Y luego también tenemos el subsidio de sepelio. Consiste en el pago en dinero equivalente a un salario mínimo nacional por el fallecimiento de cada hijo menor de 19 años. Nos dice, está prohibida la recepción por duplicados de los subsidios. El trabajador tiene derecho a seguir percibiendo los subsidios por 2 meses después de la desvinculación del trabajo. Las asignaciones familiares son parte del seguro social de corto plazo. El subsidio no se interrumpe con la muerte del trabajador. Para el control de los empleadores, tienen la obligación de elaborar planillas de asignaciones familiares. Determinación de la prima. Como hemos dicho, esto de la prima está en la Ley General del Trabajo, en el Decreto Supremo número 224 del 23 de agosto de 1943. En este artículo 48 nos dice, las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a sus empleados y obreros una prima anual no inferior a 1 mes y a 15 días de salario, respectivamente. Esta prima se entenderá para los empleados y obreros que hubieran trabajado durante el año, ¿no ve? A los que hubieran prestado sus servicios por más de 3 meses. Multas por incumplimiento del pago de beneficios. Ustedes saben, si es que no se paga hasta el 20 de diciembre el segundo aguinaldo, el primer aguinaldo, perdón, tienen que pagar el doble, ¿no? La planilla de retroactivo salarial. Si es que hay aumento salarial el 1 de mayo, entonces va a haber otra planilla, ¿no? Esto de la planilla de retroactivo salarial hay que hacerlo, ¿no? De enero, febrero, marzo y abril, a más o menos como poniéndonos al día desde enero, ¿no? Y en mayo ya, la planilla de mayo ya va a venir con el incremento salarial, ¿no? Los finiquitos. Los finiquitos es un documento por el que se pone fin a la relación laboral existente entre el trabajador y el empresario. Asimismo, la liquidación de los beneficios sociales que aprueba el pago y no causa estado. El finiquito contiene la fecha de ruptura, cantidad de sueldo, primas, salarios, aguinaldos, ¿no? Todos son cálculos en los cuales se le cancela al trabajador, ¿no? Cuando se retira de la empresa. Y lo que estábamos viendo a un principio, la planilla tributaria. Esa planilla es mensual y deben enviar todos los agentes de detención de las empresas, o sea, los empleadores envían la planilla tributaria a impuestos nacionales. Ellos son los que envían. ¿Qué es lo que envían? Una planilla en Excel tienen que enviar con sus trabajadores, los que ganan más de 4 salarios mínimos, ¿ya? Y también tienen que enviar el formulario 608 RCIVA, pero a impuestos. Este formulario tienen que enviar. ¿Y el empleado qué tiene que hacer? Tiene que hacer el formulario 110 en el aplicativo Mis Facturas, registrar sus facturas, ¿no? Que tienen que ser, bueno, de todo el salario, hay que calcularlo, cuánto en facturas tiene que realizar. Para calcular esto hay que irse a una calculadora tributaria para que nos vea cuánto en facturas tenemos que realizar, ¿no?
No, la planilla tributaria tiene 30 columnas, las cuales se llenan de forma aritmética. ¿No? Eso llenan los empleadores. También los empleadores reciben el formulario 110 con las facturas de sus, bueno, de sus empleados, ¿no? Pero solamente de los que ganen arriba de 9.000 bolivianos, los que están en la retención del RC-IVA, ¿no? Lo consolidan, lo envían, ¿no? Y luego lo archivan también, el formulario 110. Ahora, esto es importante de la planilla tributaria. Empresas unipersonales y jurídicas. Si ganan más de 9.440 bolivianos, tienen que enviar la planilla tributaria. Y si ganan más de 9.440 con retenciones del RCI-VA, tienen que llenar el formulario 608 y la planilla tributaria. Ya, entonces hemos terminado un poco la parte teórica. Ahora podemos pasar a las consultas. Está un poco mal mi señal, creo. Ver, creo que ya ha mejorado, pero alguna consulta que tengamos sobre la parte teórica de planilla de sueldos. Ya, creo que no hay ninguna consulta. A ver, ya. Entonces, es importante esto y también decirles que, bueno, hay personas que no aportan a las AFPs, por ejemplo, los comerciantes minoristas, ¿no? Es importante aportar, hay que tener 200 aportes como mínimo y de un salario mínimo como 400 bolivianos hay que aportar mensual, ¿no? Y algún día vas a tener la jubilación, ¿no? En el caso de que sean profesionales independientes, igual se puede aportar, ¿no? Amas de casa, profesionales independientes, comerciantes, ¿no? Porque a los 60 años, muchos ya ¿no? Las fuerzas, ya no se puede trabajar, tampoco hay trabajo para esa edad, ¿no es cierto? Entonces, por esas razones es importante la jubilación. Entonces, eso sí se puede hacer, ¿no? Aportar de forma independiente a las FPs y ahora que vamos a tener la gestora, que a partir de mayo ya se va a cambiar, ¿no? Ya, entonces quiero decirles, tengo plantillas son 6 tipos de plantillas que les voy a proporcionar. Tengo una planilla de sueldos en la cual ustedes pueden hacer modificaciones, ¿no? Le van a poner, por decir, tiene fórmulas, ¿no? Como ustedes ya saben, las plantillas las van a guardar con otro nombre para que la puedan utilizar. Entonces, ya, es una planilla de sueldos donde pueden cambiar los datos de los empleados, digamos, ¿no? En esa plantilla de sueldos tengo los aportes laborales, los aportes patronales, que ustedes han visto que son solamente porcentajes que hay que aplicar, ¿no es cierto? Se aplican esos porcentajes. Ahora, los totales de una planilla son los que registramos en el libro diario, como hemos visto en el ejemplo número 2 de contabilidad básica, ¿no? En este ejemplo teníamos 3 empleados, los totales de esos 3 empleados son los que se han registrado y hay cuentas específicas directamente para hacer el libro diario, ¿no? Los datos más trasladamos de los totales de la tabla, ¿no? ven? De la planilla laboral como también la planilla patronal. Son 2 planillas y 2 registros que hay que hacer en el libro diario cuando tenemos esto de los sueldos, ¿no es cierto? La planilla laboral y la planilla patronal. La tributaria no se hace todavía porque eso lo hacen los empleadores. Como estábamos indicando, la planilla tributaria, ¿cómo se hace? Esta planilla está en Excel. Solamente los empleadores hacen de sus empleados que ganan más de 4 salarios mínimos nacionales en Excel. Eso tienen que enviar a impuestos. Luego hacen el formulario 608 con la misma planilla de 600, de la planilla de Excel, los totales tienen que copiar el formulario 608.
Y los empleados tienen que entregar a los empleadores el formulario 110 con sus facturas. Las facturas tienen que estar coladas en orden como indica el formulario. Tienen que estar numeradas con su visto bueno, todo, ¿no? Y de esa manera es el llenado del formulario 110 que eso está en la página de impuestos, ¿no? Para poder hacer ese formulario y registrar las facturas de compra de las personas, ¿no? Ya, entonces eso es importante. Tengo esa plantilla. Luego tengo otra plantilla de subsidios, ¿ya? Ahí más reemplazamos datos, ¿no? Luego la planilla de finiquito, igual, se reemplaza datos y nos saca cuánto se le tiene que pagar a la persona que ya se ha retirado de la empresa, ¿no? De finiquito. Luego tenemos la planilla de primas, donde han visto que las primas son excepcionales, ¿no? Cuando una utilidad mayor al 25%, el empleador decide, ¿no? Repartirlo de forma equitativa con todos los que han trabajado más de un año o más de 3 meses, ¿no? Ya luego tengo la planilla, ya son 6 planillas, pero que tengo para poderles proporcionar y así ustedes la puedan utilizar dependiendo de sus necesidades, ¿no es cierto? Están en Excel nada más, ahí están con fórmulas y todo eso que nos puede servir de mucho, ¿no? Ya, a ver, voy a mostrarles algunas de las plantillas y si es que se termina la sesión tienen que volver a ingresar a la segunda sesión. Hasta donde alcance voy a mostrarles, a ver, la planilla de incremento salarial, esta me he olvidado. Ya, esta plantilla. Esta es la de incremento salarial. Como les decía, el 1 de mayo si es que hay un incremento salarial, entonces la planilla de mayo ya va a ser con el incremento. Pero la planilla de incremento salarial o retroactivo que se llama, tiene que ser de enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Así nos vamos a poner al día, ¿no? Y esto es una planilla muy aparte, ¿no? De reintegro, ¿no? Así poniéndonos al día desde enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Si es que hay un incremento salarial, pero si es que no hay, entonces no va a haber una planilla, ¿no? El salario mínimo nacional, acá en esta plantilla la van a cambiar, está a 2.250 actualmente hasta este 2022, ¿no ve? No sabemos si este 2023 va a aumentar. El salario mínimo es este monto, entonces eso tienen que cambiar. Acá vamos a ir cambiando los datos, ¿no ve? Es una plantilla que nos va a ayudar en cualquiera, ¿no? Ir cambiando los datos, aquí el datos de la empresa, NIT, ¿no? Entonces podemos ir cambiando aquí los nombres del empleado. Ustedes ya conocen las plantillas, ¿no? Aquí están fórmulas. Esa partita nomás tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los demás datos se va a cambiar. Por ejemplo, esos datos hay que cambiar, ¿no? Eso hay que cambiar. Todo esto. Y después, posteriormente, ya nos los va a calcular dependiendo de cuánto le vamos a hacer su retroactivo, ¿no? De enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Miren, ha habido un retroactivo de 512 para la primera persona, ¿no? Para la segunda persona de 254, ¿no? Entonces, mucho varía del monto en el que es su salario ganado, ¿no? Eso también influye mucho. Ya, voy a mostrarles otra de las plantillas. Esa es la de incremento salarial. Ahora esta otra, la planilla de primas, planilla de pago de primas. Igual esto nos va a servir si un trabajador, es la planilla de pago de primas, mucho dependiendo de la empresa, ¿no es cierto? Si el empleado ha trabajado más de un año, si digamos la empresa tiene 10 empleados, de forma equitativa tiene que repartir la ganancia, ¿no? Ahora si tiene 5 empleados, igual de forma equitativa con sus empleados que hayan trabajado más de un año, o las políticas de la empresa también, ¿no? Si ha trabajado 3 meses o más, entonces tal vez le pueden dar un porcentaje. Entonces, este tipo de planillas tal vez nos puede ayudar, la planilla de pago de primas. Luego tenemos otra de las planillas.
es la planilla de finiquitos. Ya, esta es la planilla de finiquitos. Un finiquito se da cuando un empleado decide hacer un retiro voluntario de la empresa. Puede retirarse tal vez por enfermedad, ¿no es cierto? En esta plantilla tengo 3 hojitas, cálculos auxiliares, anverso y reverso. En el anverso, si nos revisamos, ya todo ya nos sale calculado y en el reverso igual, hay que solamente imprimir. Pero lo importante son los cálculos auxiliares en este caso. Los cálculos auxiliares del finiquito, ustedes van a realizar todo lo que esté en azul, podemos cambiar, ¿no? Y lo demás son cálculos del mismo formulario. Rama o actividad económica de la cual se está retirando. Servicios de restaurantes, podemos cambiar, ¿no? Todo lo que esté en azul vamos a cambiar. Nombre del trabajador, Dayana Fernández se va a retirar, estado civil soltera, profesión asistente de ventas, retiro voluntario. Edad 23 años, carnet de identidad, domicilio, ¿no? Ya, ¿cuándo ingresa a la empresa? El 15 de mayo de 2019 ingresa a la empresa y está saliéndose el 31 de marzo del 2020. Menos de un año está trabajando, ¿no? Entonces hay que poner los 3 últimos sueldos aquí. De diciembre de 2019 cuánto ganaba, de enero 2020 cuánto ganaba y febrero 2020 cuánto ganaba. El sistema nos va a sacar un promedio, nos va a hacer cálculo de todos sus datos, ¿no? Vacaciones, estados aguinaldos, todo. Y nos va a sacar un monto. Y ya está automáticamente. Este es su finiquito de esta persona, ¿no? 9.048 automáticamente. Esta planilla de finiquitos les puede servir. Ya va a terminar la sesión y vamos a ingresar a la segunda sesión con formulario, ¿no? Ya lo voy a terminar. Van a ingresar.